Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Alex Rosas y Daniel Gregorio y nos encontramos en el estudio de piano 1827. Hoy tenemos como invitado en esta sección del Consejo Pianístico a Horacio Moreno. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creemos que es bastante controversial en la música, que sería las piezas comerciales, por decirlo de alguna forma, contra las piezas de academia. Y bueno, este tema se nos ocurrió un poco porque a mí en mi canal me comentaron en uno de los videos más recientes que subí, me subí tocando una pieza de Ludovico Einaudi, que es un compositor del tipo de Yiruma o Jan Tiersen, es de ese tipo de música. Lo subí y me comentaron varias personas que por qué no subía algo más difícil o que por qué tocaba eso, si había estudiado en una escuela de música seria, como que me cuestionaban un poco de por qué tocaba esas cosas y las menospreciaban un poco. Entonces, bueno, hoy justamente de lo que queríamos hablar era, para empezar, yo creo que sería bueno que cada uno diéramos nuestra opinión de si hay música que sea mejor que otra, o sea, si hay alguna música que sea mejor que otra. Y pues bueno, no sé si alguien quiera. A ver, Horacio, tú que eres el invitado de hoy. ¿Música mejor que otra? Pues de cierto modo hay un sí, de cierto modo hay un no. Por la parte del sí, me inclino más a que, no sé, tal pieza te puede nutrir más en cuanto a alguna cuestión de dificultad, de interpretación, que estés batallando con algo que no puedas hacer, por ejemplo, las notas repetidas en algunas obras de Liszt, que esta obra la tenga, pues ya te va a dar un plus porque vas a aprender esa carencia que tienes ahí. Por el otro lado de las piezas comerciales, por así decirlo, creo que no están pensadas para que tengan este tipo de dificultades. O sea, no piensan como tal que se te va a complicar esto y va a ser tu nuevo, como tu nuevo nivel para superar, ¿no? Entonces, creo que más bien son obras concebidas para solo la escucha, para que se puedan consumir de cierta forma más fácil. No es que, o sea, invitemos a alguien que nos vea. Oye, vamos a ver la consagración de primavera y, oye, ¿qué es esto? Entonces, son obras cortas, pero también, te avientan a las dificultades que, no sé, pianista amateur, ¿no? Me gustó tal pieza, por ejemplo, la de Crepúsculo, la famosa, ¿no? Entonces, pues ya nosotros como profesionales vemos que, pues tiene esta dificultad, esto se parece a tal pasaje de tal obra, aquí, allá, pero uno que no conoce, que es un pianista amateur, sí se queda como, híjole, ¿y cómo abordo esto? ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo creo que depende mucho del punto de vista desde el que lo veas, obviamente, y del contexto en el que esté esta pregunta, ¿no? Porque ya el simple hecho de preguntar si es buena o mala alguna música me parece un poco absurdo, no sé. Yo creo que toda música es buena, pero depende, como tú dices, de la funcionalidad de que le estés aplicando a la música, ¿no? Porque efectivamente hay música bonita, como la que mencionas de Ludovico, pero yo creo que sí, para enriquecerte de alguna forma en cuanto a crecer musicalmente o técnicamente, etcétera, yo creo que no ayuda lo suficiente. Pero no quiere decir que sea mala música, yo creo que es disfrutable también, ¿no? Sí, y bueno, o sea, coincido también en que depende desde dónde lo veas. También creo que ahorita, bueno, lo estamos viendo desde nuestro punto de vista como pianistas y como intérpretes, porque pues el comentario fue hacia mí, ¿no? Como pianista y como intérprete, ¿por qué tocas eso, no? Pero pues también está la otra parte de como público, o sea, realmente al público le da igual si la pieza tiene pasajes en donde puedas tocar notas repetidas, ¿no? O sea, el público simplemente lo que busca es escuchar algo que disfrute y que tal vez le llegue o conecte de alguna forma con eso. Entonces pues también ahí habría que ver. Y bueno, yo creo que a lo mejor sí podrías decir que hay música mejor que otra si establecieras ciertos criterios, o sea, no sé, por ejemplo, si dijéramos, bueno, nuestro criterio va a ser que tenga una estructura compleja, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor una fuga de Bach obviamente va a ser mucho más complicada que una pieza de Einaudi, y entonces puedes decir, bueno, la fuga de Bach es mejor, ¿no? Pero es que incluso ahí entraría, o sea, podrías poner ese mismo criterio en música nada más académica. Una fuga de Bach, si pones ese criterio, sería mejor que, no sé, que una sonata de Beethoven, porque la sonata de Beethoven carece de polifonía, bueno,
no todas, pero, o sea. Sí, o sea, no es al mismo nivel que en una fuga, ¿no? Que todo el tiempo es polifonía. Sí, igual en cuanto a dificultad técnica, o sea, por ahí alguno de los comentarios mencionaba que por qué tocaba eso si podía tocar cosas más difíciles. Y pues digo, si ese fuera el punto, pues a lo mejor no tocaría Bach, ¿no? Porque técnicamente, así en movilidad de dedos, siento que hay cosas mucho, mucho más complicadas. Sí, claro. Es que ahí entra mucho lo que dicen de que hay diferentes tipos de virtuosismo, ¿no? No solo uno. Yo hace poco había leído por ahí en una entrevista que le hicieron a Daniela Lieberman. Daniela Liebman, esa. Pues nosotros no la hemos visto en concursos pesados, ¿no? Sí. Y bueno, ahí menciona en la entrevista que le hicieron, ella decía que no estaba tan interesada en ser virtuosa, que ella se enfocaba más en el virtuosismo interpretativo. Y si tú ves los programas de ella, no hay obras que demanden tanto la vistosidad de las manos, ¿no? Sí. Pero también del otro lado de las piezas, por ejemplo, comerciales, creo que a veces como pianistas no está mal que nos dosifiquemos un poquito de esa música. Yo no soy, bueno, creo que ninguno de nosotros dos aquí en el estudio somos cerrados. De hecho, a mí sí me gusta explorar varios terrenos musicales, ¿no? Yo creo que eso enriquece más a un pianista que solo quedarte con la música de academia. Y también yo creo que a veces es necesario porque, bueno, por ejemplo, a mí me pasó mucho que, ahorita ya no estoy en la escuela, ¿no? Pero sí cuando salí me sorprendió pensar en que tenía años literalmente en que no tocaba algo solo porque yo quisiera. O sea, llevaba años tocando el repertorio que tenía que tocar porque era lo que me ponían en la escuela y no te queda tiempo para estudiar otras cosas, ¿no? Entonces también desde ese punto de vista creo que sí, pues por ejemplo nosotros que estudiamos esta carrera, pues empezamos a estudiar esto porque nos gusta tocar el piano y porque queremos tocar lo que nos gustaba, ¿no? Sí. Y pasa mucho que entras a la carrera y se pierde un poquito esa parte, o sea, ya dejas de tocar lo que tú quieres porque tienes que cumplir por un programa y está bien, o sea, siento que es un poco como la comida, o sea, tienes que comer frutas y verduras porque son necesarias, pero pues también de repente se te antoja otra cosa, ¿no? Una botanita, una piececilla. Sí, ¿no? justamente, y además yo siento que a veces también se subestima cómo puedes trabajar estas piezas, porque por ejemplo en la de Einaudi, pues sí está fácil técnicamente, a veces hasta medio la puedes leer, pero justamente de lo que hablaban hace rato, del virtuosismo en el sonido, por ejemplo, siento que a veces no es tan fácil hacerla sonar bien, o que por ejemplo toques un acorde, los acordes iniciales de esa pieza son muy sencillos, pero que suenen todas las notas parejitas, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, es que bueno, por lo mismo que habías comentado que, ¿cuántos años son en la carrera? Son 7 según, ¿no? Sí, nadie acaba en 7. Entre comillas, ¿no? Porque digamos que son 7 más 2 antes que ya tienes que estar tocando mínimo, más como otros 2 de titulación, 1 mínimo. Y tu servicio social. O sea, son como 10, 11 años de Yo carrera. ya perdí la cuenta. Sí, es algo interminable. Pero entonces, pues uno se satura mucho de, no sé, Bach, Beethoven, románticos, clásicos. Bueno. Más que nada también en la carrera vas como a un paso forzado, ¿no? Que precisamente por eso te saltas muchas cosas que uno quisiera tocar. Y además, una vez que terminas y tienes como el ¿cómo se dice? ¿Panorama? El panorama completo, así puedes elegir ahí lo que tú quieras. Sí disfruta uno regresando a tocar algo más sencillo. Sí, y hasta es útil porque, por ejemplo, igual ahorita que he tenido más tiempo libre, he regresado a tocar piezas que toqué en la carrera y cambia mucho el panorama, o sea, cambia mucho el cómo ves las cosas. Les haces justicia, Sí, que en su momento también piezas que dices, ay, piezas que quisiste tocar y que en su momento las veías muy difíciles y que ahorita es cosa así de pan comido, ¿no? O sea, Sí. y es un deleite, así como, ay, por fin puedo tocar esto bien sin ningún problema, ¿no? Sí, bueno, y creo que aquí ligándolo un poco con lo de las escuelas, o sea, igual yo creo que hay un poco a veces un problema y creo que parte del origen de que mucha gente piense así como de esto es mejor que esto, o si estudias músicas en un conservatorio o en una escuela seria, no deberías tocar esto, es porque las mismas escuelas a veces lo fomentan. O sea, hay muchos maestros en la facultad que ya deja tú de que toques alguna cosa cumbia o salsa, o sea, tocas algo así que tantito se salga de lo que ellos piensan que está bien y ya te atacan de que para qué eso, que eso no sirve, que la única música buena es Beethoven y Bach y Mozart y todo eso. Pues sí, ahí entraría este tema de las academias, perdón, que son tan elitistas, precisamente por esto. No sé, yo creo, bueno, yo toda la carrera me pregunté por qué no incluían como más géneros musicales, ¿no? Que ahora, o sea, sí me doy una idea,
pero yo creo que sí debería de haber como ciertas materias, incluso optativas podría ser, que aborden géneros un poco más populares, porque es necesario, porque en la vida profesional, la vida real, o sea, sí te vas a enfrentar a ese tipo de situaciones. Ahí dentro de la... No te vayas tan lejos en cuanto a las academias. Dentro de la propia escuela, esto de la cuestión elitista, hay varios compositores que están abandonados. Pues sí. No solo como géneros, o sea, también la propia música académica está aislada en cierta... Sí, compositores mexicanos, ¿no? Por ejemplo, Ponce es el amo y señor de la música para piano de piano. De la fama. De la música Para mexicana piano. para piano. Sí, sí. Pero hay muchos otros compositores, ¿no? Justamente aquí en el estudio entrevistamos a un compañero que estaba rescatando un compositor mexicano Rodrigo. que estaba abandonado, ¿no? Rodrigo, que estaba haciendo su proyecto de José Pomar. Sí. Ya, no sé, ¿qué te puedo decir de compositores así como olvidadillos? Clara Schumann, hace unos años me parece ser, escuché a una maestra tocar o estudiar el concierto para piano y orquesta que tiene ella. Brahms se escucha muy poco en la facultad. Prokofiev también es súper escaso. Hay como vacas sagradas de compositores que igual sí están presentes, pero en el nombre, no en el escuchar o el convivir de la propia Pues facultad. simplemente yo tenía un compañero en propedéutico que es el único que yo conozco que se ha atrevido a tocar algo de Alcan, por ejemplo, un compositor romántico igual medio desaparecido, pero muy bueno también, obras muy interesantes. Entonces también ese tipo de elitismo lo fomentan de cierto modo los profesores. Sí, los profesores y las escuelas. Y no solamente eso, sino que siento que en sí el ambiente así de la música clásica académica es medio tóxico a veces. Porque, por ejemplo, Sí. luego A veces nos quejamos mucho de que, por ejemplo, no hay público, ¿no? O que vas a las Sí. salas de conciertos y realmente ves mucha gente que es la gente de siempre, ¿no? O sea, muchos son músicos o muchos son gente que a lo mejor no son músicos, pero, por ejemplo, pienso, el otro día fui a la Sala Nesa y me encontré a una de mis alumnas, pero ¿por qué va a ver eso? Pues porque toma clases de piano, porque también su esposo tiene ahí que ver con la música. O sea, y digamos que el público más general, al que a veces cuando vemos que un reggaetonero llena un estadio nos quejamos de eso, pero también tenemos esta parte tóxica de que si alguien aplaude entre movimientos ya lo ves Sí, feo y ajá. así como que ¿tú qué haces aquí, no? Hace tiempo leía una crítica por ahí en un periódico de cierta persona que hubo un concierto de David Garrett, del violinista ¿no? Sí, sí, y sí. decía la crítica, ay, es que se nota que esta gente nunca viene al Palacio de Bellas Artes porque no sabe ni dónde está el baño, ¿no? Y veo mucha gente preguntando dónde está el baño. Y a mí eso se me hacía un poco exagerado, la verdad. O sea, No, es un como... comentario que está de más, o sea, ¿qué le interesa si la gente sabe o no sabe ir? ¿No? Sí, Es como un poco absurdo. ¿Cuántas veces creen que he ido yo al Palacio de Bellas Artes? sí, pues no, o sea, yo tampoco. O sea, a pesar de que somos músicos, Sí, que somos tengo músicos dos. académicos, creo que yo he ido cuando ha estado la Angélica Morales, el concurso de piano, y una que otra vez ahí, de repente a ver una con la orquesta de Cámara de Bellas Artes, es música de películas, pero justo, o sea, fui a ver algo que ni siquiera es académico, o sea, Sí, sí, sí. entonces, Yo creo que sí es importante como que hablemos de esto, del elitismo en las escuelas. Ahorita me viene a la mente una pregunta que me hizo un alumno hace poco. Estábamos en clase y me decía él, oye, pero, o sea, él quiere entrar a la facultad, ¿no? Y me decía, oye, pero entrando a la facultad, lo que aprenda sí me va a servir para tocar cualquier cosa. Y yo me quedé un poco pensativo, ¿no? Y dije, sí y no. ujú, O sea, porque depende mucho de cómo lo aplique cada quien lo que Ujú. aprenda, ¿no? sí. Pero insisto, yo creo que sí sería como importante algo, incluir algo más de música. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, Horacio? Sí los deberían de incluir, pero como ya todos están como muy, por ejemplo, acostumbrados a no bajarse del nivel Ujú. que tienen para abordar otros géneros que no son tan valiosos. Entonces, creo que sí es importante que se incluyan, no porque sea algo que tengas que hacer como siempre, sino más bien para que, pues, no sé, como pianistas, pues abrieron la optativa de ritmos latinos. Ujú. Eso sería, sí. Que yo creo que eso sería el camino, porque, digo, haciendo un poco de abogado del diablo, alguna vez yo escuchaba a alguien argumentar que, bueno, si de por sí la carrera es corta y nunca ves todo el material que tuvieras que ver, pues tampoco se puede pretender abarcar Sí, todavía sí, encima sí, más sí. cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, creo que eso de las optativas sería una buena opción,
porque además siento que a veces somos medio hipócritas, porque mucha gente ahí en la escuela es así como, no, yo no toco otras cosas, y ahí por de lado, Y ahí los ves. y ahí los ves de repente en el versátil o manoseando, manoseando salsa o manoseando jazz o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que como optativas estaría bien porque justo no sería como aumentar el currículum de lo que ya está, sino simplemente a quien le interese y a quien quiera aprender eso, ahí estaría la opción. Y yo creo que tal vez al principio no haya tanta demanda como uno quisiera, ¿no? Que abres un negocio y llegan 50. ¿Quién sabe? Porque... Pero igual eso puede llegar a sorprender y tal vez ahí cambie un poquito la manera de pensar académica de las academias. Y quién sabe, porque hace poco justamente en nuestra escuela abrieron una cosa que era una optativa de improvisación de jazz. Ay, sí. Y el primer día ya no había... Uno se va y nacen cosas bellas de ese lugar. Sí, exactamente. No, yo creo que sí podría, porque además no es por tirar pedradas ni nada, pero creo que podría implementarse eso y quitar algunas otras materias que de plano, o sea, sí. No diré más, pero... No, sí, yo sí diré, hay una materia en el propedéutico que se llama Introducción a la vida universitaria, y que es un misterio y que quién sabe qué dan ahí porque cada maestro hace lo que quiere, y, en fin, es todo un tema. Pues sí, y bueno, yo he pensado mucho desde hace mucho tiempo, es una pregunta que tengo, que no he podido resolver. O sea, sí nos dieron historia y todo esto y vimos cómo se bifurcó así la música, porque ustedes saben, ¿no? Que en el principio pues era una sola rama, o sea, sí estaba la música eclesiástica y todo esto, pero digamos que no estaba tan separado como ahorita. Yo me pregunto en qué punto de la historia de la humanidad se separó tanto, ¿no? La música académica se aisló de todo lo demás, porque ahorita pues es un pequeño círculo así muy chiquito y todo lo demás es lo que está, ¿no? Aunque tal vez desde el principio era así, porque, bueno, yo recuerdo que lo que decían era que justamente la gente que enseñaba música, que sabía música y que sabía escribir, por ejemplo, latín, era la gente de las universidades o la gente que estaba en la iglesia. Y entonces sí había música también, por ejemplo, secular, o sea, del pueblo. Sí había, pero... Pero justamente como no hay registros, pues nada quedó, y yo creo que a lo mejor también desde ahí viene esa separación, ¿no? Yo recuerdo, o sea, por las clases de historia, que mencionaban que sí existía esta música, pero incluso lo hacían como a escondidas, porque estaba prohibido, ¿no? Sí, porque digo, siempre hemos sabido que la iglesia también luego tiene mucho tema de censura, ¿no? O sea, de no le haces esto, si no eres un hereje. Las terceras, uy. Sí. Los intervalos del cuartas. Sí, son muy celosos de... Paralelas. Son muy celosos de su conocimiento, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de esta famosa historia de Mozart que de oído sacó, no recuerdo qué misa, que nadie tenía la partitura, ¿no? Más que los que la interpretaban en la iglesia, y pues él ya se la copió de oído y le sorprende a todo el mundo. Pues sí, yo lo digo sobre todo porque ahorita, insisto, está demasiado separado, y bueno, también hay como extremos, ¿no? Así como está el extremo académico de la música así increíble y que es, o sea, sí requiere de mucho para entenderla. Hay música que ni es música, ¿no? Bueno, puede ser que sí sea, pero, o sea, estoy hablando, ustedes saben de qué género, que es prácticamente ritmo nada más. Pues sí, digo, ahí también, es que siento que es un tema interminable porque te puedes meter a muchas cosas. Por ejemplo, alguna vez hicieron una entrevista justamente en la facultad preguntándole a los maestros qué opinaban del reggaetón. Y yo me acuerdo que uno de ellos lo que dijo es que, pues depende desde qué punto de vista lo analices, porque él decía que el reggaetón a veces, o sea, es música que tiene una función más social o más de movimiento, porque dice, pues, o sea, la gente que a lo mejor escucha reggaetón o nosotros mismos, ¿no? O sea, yo el otro día estaba en casa de mi novia y pusieron una rola ahí de reggaetón, diciendo que lo que tienen esas cosas es que te llaman a moverte, o sea, son como muy corporales, son como muy, a lo mejor justamente porque son más ritmo que otra cosa, son cosas más de las entrañas, no sé. Como... Es que ahí es donde entraría lo que estábamos diciendo al principio, depende, o sea, el para qué, porque, bueno, a nosotros nos fomentan mucho esta idea de que la música es para escucharla, ¿no? Y eso que dices de corporal así rompe con eso. Sí. Es que sí, como dices, es un tema... O la electrónica, ¿no? O sea, en un antro, o sea, igual no vas ahí para escuchar, mira, qué bonito sonido, qué bonita progresión musical, o hicieron unos matices así excelsos, ¿no? Que me llegaron, o sea, pues es algo más corporal, es algo más de experiencia. Sí, ¿no? Es un reflejo también del siglo en el que estamos. Sí, y yo creo que está bien, o sea, siento que está bien que existan todos, y yo creo que más bien el problema es
es tener esa actitud como de... cerrarse en algo nada más, Sí, ¿no? sí, o sea, tanto de un lado como de otro, o sea, Sí, exacto. porque hay cerrados de los dos bandos, o sea, cerrados de los que dicen, no, la música académica es lo único y lo mejor y todo lo demás es porquería, y cerrados de los otros que dicen, ay, no, pues elitistas estos y es su música aburrida y que no sirve para nada, ¿no? Y que ya nadie escucha más que por los abuelitos. Hay que aprender a ser abiertos porque yo debo confesar que yo alguna vez cuando empecé yo pensaba así, ¿no? La música Sí. académica es todo y lo demás es basura. Y igual O sea, la verdad sí. Bueno, y además, justamente yo creo que a veces puede ser un proceso porque, como dices, a lo mejor nosotros en algún momento pensamos así, y conforme aprendes más cosas te das cuenta que debería ser más abierto, ¿no? Y yo personalmente, la gente que más he admirado, o sea, me acuerdo mucho de un maestro de la facultad que se llama Paolo Melo. No, O sea, siento que esa gente que de verdad son como, así, grandes músicos y que saben muchísimo, son gente que ya hasta ni siquiera tienen ese ego, o sea, son gente, no siempre, ¿no? O sea, hay de todo, pero muchas veces yo siento que esa gente que realmente ya sabe mucho es gente más humilde, es gente que no es tan así como, no juzga tanto las cosas como otras personas, ¿no? Que a lo mejor sí apenas van empezando en su camino y ya por tener ciertas creencias empiezan a juzgar las cosas. Sí, es que te envuelves en un mundo y sí, o sea, ¿cómo se dice esta palabra? Te influencia demasiado en dónde estás, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí, o sea, para poder criticar también hay que conocer de todo, ¿no? O sea, si te cierras en algo, ¿cómo te atreves a criticar si no conoces de todo? A eso voy. O sea, por ahí en internet uno puede buscar a su pianista favorito tocando obras bastante pesadas, interesantes, muy virtuosas. Pero ahí hay como pequeñas cosas en el olvido y ves a tu mismo pianista, no sé, tocando Soy tu amigo fiel de Toy Story, temas así. Sí. O sea, y por ejemplo, tocando las obras que toco, de repente una vez, hace unos años que salió Gears of War, ahí tiene una canción que tiene piano. La imprimes, la sacas, la lees, la tocas y la disfrutas. Sí. Ya te visualizas un poco de lo que va el juego. Cositas así, es música para disfrutar. Claro, tema de Mario Bros. Ese es famosísimo. Muchos alumnos, oye, ya quiero tocar esto, pero no, o sea, se escucha sencillo, pero es muy complicado, es incómodo de tocar. Mucha de esa música es súper complicada. Sí, hay mucha música bastante difícil, o sea, sobre todo porque uno no está acostumbrado a ciertos tipos de estructura en la partitura, ¿no? Uh-huh. Sí, uno cuando estudia académicamente sigues como cierto proceso y te acostumbras mucho a las partituras, a cómo están estructuradas por el proceso evolutivo que tuvo la música, ¿no? Uh-huh. Pero sí te enfrentas a algo como lo que dices de Mario Bros, que tiene ritmos de repente raros y la escritura un poco extraña y es como, ay, ¿qué es esto? Sí, exactamente. Pero bueno, ya un poco para ir cerrando el tema, o sea, yo creo que sí hay esperanza. Por varias cosas. Una, por ejemplo, en la facultad yo he visto que últimamente hay muchos más maestros jóvenes que en general son más abiertos. Sí. O sea, siendo que todavía estamos como en ese inter de pasar de la vieja escuela así como súper cerrada. O de los mismos compositores. O de los mismos compositores a ya pasar a ser a un poco más apertura, ¿no? Y también pues hay gente que hace ciertas cosas. Ahorita me acordé de un pianista que se llama Abdiel Vázquez, que es mexicano, y que dio un concierto justamente en el Palacio de Bellas Artes, tocando Beethoven, La Apasionata, Nocturnos de Chopin, no sé, tocó un montón de cosas y repertorio difícil. Y al final, como encore, tocó arreglos de canciones de Juan Gabriel, pero súper virtuosos, así súper virtuosos. Sí, o sea, justamente eran canciones de Juan Gabriel, pero casi a la list, ¿no? Así, súper virtuosos y además bien hechos, porque tú puedes hacer algo muy virtuoso y que se pierda un poquito la esencia de lo original, sí. Pero estaban muy bien hechos. Y nadie lo cuestionó, o sea, la gente le aplaudió y yo no vi ninguna crítica así como de, no, ¿por qué haces eso? Porque estaba muy bien hecho y porque además había dado un recital increíble antes de hacer eso, ¿no? Entonces creo que sí hay un poco de esperanza por ahí. Sí, pues yo creo que sí debemos de ser exactamente más abiertos. Invitamos a la gente a que escuchen más un poco de todo. Yo, por ejemplo, voy a poner mi caso, ya hablando de música académica, hay música que sabemos que es música moderna, atonal. A mí no me gusta en lo particular, ¿no? Yo soy mucho de, no sé, del impresionismo hacia atrás. Pero al principio a mí me costaba mucho trabajo escuchar ese tipo de música atonal.
no le entendía y me parecía horrible, pues yo sentía que estaban tocando al azar las notas, ¿no? Conforme empecé a escuchar más y más y más, me empecé a darle un sentido y me gustó, o sea, no todo, hay ciertas cosas que me gustan, de hecho yo ahorita estoy tocando Prokofiev, pero, pero bueno, voy a esto, ¿no? A lo que decía, hay que aprender a escuchar de todo, es importante. Bueno, ahora sí, un comentario final para cerrar este video. Pues es importante que no se enfrasquen solamente en una cosa, como lo hemos estado recalcando. Busquen cosas nuevas, compártanlas y ayuden a que esto se difunda. No solo se queden con el conocimiento ustedes, ¿no? Compártanlo, porque así nos nutren a nosotros y se nutren ustedes y ustedes van a nutrir a quien tengan que nutrir después de ese pequeño compartir. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este tema y con este video. Esperemos que les haya gustado y que les sirva de algo nuestra opinión como profesores, como profesionales de la música. Posteriormente vamos a seguir teniendo como invitado a Horacio, que es un miembro honorable de nuestro consejo pianístico, para seguir discutiendo temas diversos sobre la música. Y ya saben, suscríbanse y denle click a la campanita para disfrutar de todo nuestro contenido. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.